¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando la plataforma, las actividades. De igual manera, el tratar de entregar todos los documentos, certificados, si tal vez estamos debiendo en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Y pues de igual manera, ¿no? Como ustedes saben, tenemos los problemas directamente energéticos y eventualmente, pues, si por A o B situación, especialmente por el problema, realmente tenemos que revisar las clases grabadas, ¿no? Obviamente las clases grabadas generalmente pues siempre quedan en nuestra plataforma para que por favor las puedan revisar en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, no solamente en mi materia, estamos en todas las materias para que la puedan revisar, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del Islam. Es una de las religiones más grandes, más importantes y más trascendentales que tenemos, pues, en la actualidad, ¿no? En este caso, como ustedes saben, el Islam tiene lo que son evoluciones sumamente importantes en el ámbito religioso, ¿no? Eventualmente pues mantiene lo que son casi, por decirlo así, algunas características similares que tienen diferentes religiones monoteístas, ¿no? En el caso directamente del judaísmo, en el caso directamente del cristianismo en general, ¿no? A su vez, y de igual manera, como en cada religión, tienen un representante sumamente importante, ¿no? Y en el caso del Islam destaca directamente lo que es Mahoma. Mahoma, el profeta sumamente importante, simbólico de esta religión, lo que dio paso directamente a estas posturas religiosas, a esta cosmovisión y sobre todo pues a plasmarse en diferentes actividades y en diferentes ritos, ¿no? Bueno, aquí también podemos detallar lo que es una imagen, en este caso, del mismo Mahoma, ¿no? Como ustedes saben, pues es una religión sumamente importante en la actualidad y que eventualmente, pues, mantiene una gran mayoría de feligreses, ¿no? Entonces aquí directamente podemos detallar, ¿sí? Que uno de los célebres representantes, el que inició toda esta religión, pues prácticamente tuvo directamente un contacto con un arcángel, ¿no? Y es el mismo arcángel, en este caso, que tuvo el contacto directo con la Virgen María. ¿Cómo se llamaba ese arcángel? Si recordamos un poquito. El arcángel Gabriel, licenciado, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Excelente, muy bien. Según esta tradición, se mantiene de que el arcángel Gabriel también tuvo un contacto, en este caso, con Mahoma, y le dio pues la orden, en este caso, de que diera esta nueva religión, de que me mantuviera directamente en estas convicciones y además de ello lograra pues expandirse bajo sus propios ritos, bajo directamente sus propias creencias, ¿no? Ahora, nos vamos al origen. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía? Perdón, licenciado, ¿dijo algo? Sí, por favor, ayúdeme con la diapositiva, señorita Ana Lucía. Sí, sí, estoy bien, por favor. Licenciado, no tengo muy buena señal. ¿Le ayudo con la lectura o abro la diapositiva? En la diapositiva, por favor, parece que sí se nos fue un poquito la señal. La diapositiva. Sí, se me va. Ya le intento, licenciado.
Sí, ¿no? Parece que se nos fue la señal, señorita Ana Lucía. Muy bien. Bueno, hasta que tengamos señal, por favor, la señorita Yesenia Abigail. Listo, licenciado, buen día. Buen día. Origen, a comienzos del siglo VII surgió en la península arábiga el Islam, cuyo esplendor maravilló el mundo conocido y puso en peligro a Europa cristiana. Un pueblo que hasta entonces era desconocido se unificó bajo la palabra de un hombre que predicaba una nueva religión y en poco tiempo puso en jaque y conquistó a las dos grandes potencias que se disputaban el Asia interior, el imperio de los sasánidas en Persia y en el imperio bizantino. A este último le arrebató sus posesiones en Asia y en el norte de África. Entre ellas, las dos provincias más importantes, Siria y Egipto. Posteriormente abarcó la península ibérica, la isla de Sicilia y temporalmente otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, Etiopía, Sudán Occidental, Sudán Occidental, sur de Galia y Constantinopla. Se trataba de un pueblo árabe. Excelente, muy bien. Ahora, en este caso, directamente podemos determinar, en este caso, ¿no? Que tuvo el punto de origen en el siglo VII, dentro de la península arábiga, ¿no? Si bien es cierto, para aquellos años también podemos determinar que existía un gran crecimiento religioso por parte de la religión del cristianismo, ¿no? La mayoría de los países europeos estaban bajo esta doctrina y obviamente pues estaban en un proceso de expansión, ¿no? Si bien es cierto, directamente podemos determinar que dentro de este siglo aquí existían diferentes tribus, diferentes clanes que eventualmente no eran unidos dentro de la península arábiga, ¿no? Sin embargo, el cristianismo también trató de llegar, pero obviamente esto no logró directamente a edificarse las posturas dentro de los árabes. Y más que todo, directamente establecer lo que es la unificación en base a un solo gobierno, en base a un solo territorio y en base directamente a sus propias creencias, ¿no? Entonces, eventualmente el cristianismo no llegó con mucha fuerza y obviamente dio paso en este caso a que se unificaran estos territorios en base directamente en una sola religión, ¿no? Y el profeta más importante y el pionero del Islam fue directamente pues Mahoma. Aquí directamente podemos determinar de que el pueblo árabe como tal fue unificándose en diferentes territorios y además de ello empezaron directamente a establecer sus propias doctrinas religiosas, ¿no? Esto obviamente pues impidiendo de que la religión, en este caso cristiana, lograra llegar a su territorio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el pueblo árabe como tal mantenía lo que son diferentes tradiciones dentro de sus tribus, dentro de sus clanes, pero no eran unificados, ¿no? A raíz de la participación del profeta Mahoma, dio paso a que tanto el territorio se unificaran y sobre todo los clanes bajo solamente una doctrina religiosa, ¿no? Y eso obviamente pues para los países europeos, en este caso los cristianos, eventualmente no era visto con buenos ojos y posteriormente pues también tuvieron enfrentamientos, ¿no? Mahoma, el profeta de Alá. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Ana Lucía? Tal vez tenemos señal ahí, por favor. Sí, gracias, licenciado. Buen día. Mahoma, el profeta de Alá. Hacia el año 570 nació Muhammad o Mahoma, que en árabe quiere decir alabado. Pertenecía a la familia de las capas más humildes de la tribu de los Coraishitas. A la edad de 6 años aproximadamente quedó huérfano y pasó su juventud en tristezas. Fue en el desierto un pastor más.
no mejoró su situación hasta que contrajo nupcias con Yadija, una mujer mucho mayor que él, viuda de un rico comerciante de la Meca. En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposo, realizado con muchos viajes a regiones cercanas. El contacto con otras sociedades hizo de Mahoma fuera madurando sus propias concepciones religiosas. Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba a los 40 años, inició su vida pública. Sus revelaciones se expresaron en forma de sentencias proféticas. ¿Listo, Licen? Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí podemos determinar, ¿no? Que Mahoma, o Muhammad, como también se le conoce, prácticamente tuvo un nacimiento entre los años 570, ¿no? Aquí cabe mencionar de que su nombre en árabe quiere decir alabado. Si bien es cierto, él pertenecía pues a la clase social o la familia de los Quraishitas que se le conoce, ¿no? Que era la tribu más pobre, más humilde de todas las tribus dentro de los pueblos árabes, ¿no? Si bien es cierto, su niñez, su juventud, en este caso su etapa adulta, sufrió de mucha discriminación, ¿no? Tuvo diferentes tragedias, quedó huérfano, tenía trabajos sumamente difíciles, no tenía una situación económica estable. Sin embargo, toda esa mala suerte, toda esa mala parte de su vida, ese sufrimiento que él también tenía, cambió drásticamente cuando él, en este caso, obtuvo un matrimonio con Jadilla. Jadilla era la viuda de un mercader sumamente importante dentro de la Meca. La Meca era un sitio sumamente comercial y eventualmente pues le permitió a Mahoma, en base a ese matrimonio, conocer lo que son diferentes territorios, diferentes culturas, viajar tanto, y eso eventualmente conoció diferentes territorios, ¿no? Eso también su conocimiento fue avanzando, fue explorando de igual manera, y sobre todo se establece que él también tuvo un contacto directo con el arcángel Gabriel cuando más o menos Mahoma ya tenía pues la edad de 40 años. ¿Sí? Entonces se establece de que Mahoma empezó su vida profética en los años, por decirlo así, en los 40 años que él ya empezó a tener y eventualmente la profetizó hasta los últimos días de su vida, ¿no? Si bien es cierto, aquí también tenemos lo que es una revelación que se le conoce como la Ejira de Mahoma. Es algo similar a lo que tuvo Jesús, en este caso cuando fue al desierto, por 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó con Jesús, según la tradición cristiana, dentro de ese tiempo en el desierto? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con Jesús? A ver. Dentro del cristianismo, cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, ya vamos a hacer un trabajo entonces para recordar. Muy bien. Apareció Lucifer. Ya, muy bien, tuvo un contacto, en este caso, con la maldad y eventualmente también fue tentado, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hacer un trabajito para recordar. Ahora, entonces, dentro de la cosmovisión religiosa, Mahoma también tuvo lo que es una etapa, en este caso, de meditación, ¿no? Fruto de ello, directamente, cuando regresó a la Meca, eventualmente pues empezó la peregrinación de su religión, ¿no? Que obviamente pues los pueblos árabes en su momento no lo aceptaban, tenían muchas críticas, obviamente pues que porque ellos tenían diferentes posturas religiosas. Sin embargo, a raíz de que empezó a ganar bastante popularidad, empezó a tener bastantes seguidores, eventualmente pues todos fueron adaptándose a la doctrina que Mahoma mencionaba, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. La señorita o el señor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jennifer Patricia?
Jennifer Patricia, ¿no? Listo, muy bien, sin participación. Señorita Anabelia Juliet, por favor. Ya, Lisa. Mahoma, el profeta de Alá. Según la tradición, Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que había sido elegido como profeta en una nueva religión basada en el sometimiento a Alá, Dios, en árabe. La nueva fe se denominó Islam, que significa Qud, resignación a voluntad divina. Mahoma predicó en la Meca la nueva doctrina, pero en el año 622 tuvo que tuvo que ir de esta ciudad, refugiarse en Medina. Este suceso conocí, conocí, conocido como Hijra. Señala el inicio de la era musulmana om- Joma- a ver, Ometana. Mahoma logró convertir a los habitantes de Medina y con su apoyo conquistó la Meca a la muerte de Mahoma en el año 632. La religión fundada por él tenía rasgos definidos y había logrado unir o al menos integrar a las comunidades árabes por primera vez en su historia. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Diferentes significados de algunas denominaciones, ¿no? Por ejemplo, ellos, en el caso de los pueblos árabes, establecen un nombre sumamente importante para su Dios, conocido también como Alá, ¿sí? Alá, que representa pues al nombre o el significado de su Dios en árabe en general, ¿no? Si bien es cierto, el término Islam también detalla la resignación a la voluntad divina, ¿no? Entonces, miren, poco a poco fueron dando diferentes significados a sus representaciones religiosas, ¿no? Aquí también tenemos pues el suceso conocido como la gira en el año 62. También podemos determinar que a la muerte de Mahoma en el año 632, la peregrinación de esta religión prácticamente lo hizo por su suegro y también por un fiel seguidor, que en un principio, en este caso, era un político sumamente apartado, estaba siempre en oposición a todo lo que Mahoma mencionaba, pero sin embargo, el político Omar, que se llamaba, prácticamente él no veía con buenos ojos a Mahoma, él interpretaba que Mahoma prácticamente era una persona que buscaba el poder, era una persona que solamente buscaba ostentar recursos y pues fue un fiel opositor en vida durante pues el tiempo que Mahoma pues vivió, ¿no? Sin embargo, a raíz de la muerte de Mahoma, prácticamente este político se apegó a la doctrina que mencionaba Mahoma y eso particularmente permitió el crecimiento de esta nueva religión, ¿no? Y obviamente pues empezó directamente a expandirse por toda la península arábiga y eso eventualmente dio paso a expandirse por todo el mundo, ¿no? Además de ello, el hito más importante fue la integración de la mayoría de las comunidades árabes, que en su momento pues estaban siempre en constante conflicto. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda por favor el señor Esteban Alexander. ¿Estamos ahí? Sí, le dicen buenos días. Buenos días, por favor. Los tribus de la vida independiente y de costumbres y de ritos religiosos tan diversos habían sido reunidas en un solo conjunto como pueblo de Alá, con un jefe supremo que era el poeta, que recibía el poder de las manos de Dios, del Dios venerado. Lamentablemente el profeta no aclaró antes de morir la situación relativa a su sucesión, y poco faltó para que todo concluyera con su muerte. La casualidad vino a dejar a continuación de su obra en manos del último suegro de Mahoma, Abu Bakr, quien no logró comenzar una política de expansión de Islam, la que sí logró Omar, primer enemigo de Mahoma, y luego su ferviente seguidor,
Abu Bakr y Omar fueron los califas o vicarios de Mahoma encargados de proseguir la obra, que tendía al desafío de expansión y de la conquista que se extendía con rapidez por vastas religiones. Muchas gracias. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos destacar, ¿no? Que existió diferentes conflictos, crisis a raíz de la muerte de Mahoma, ¿no? Porque obviamente, pues, no se estableció quién debería seguir con esta nueva religión. Mahoma en vida, obviamente, pues, no eligió lo que es al representante y eso directamente encaminó una serie de conflictos dentro de las tribus árabes, ¿no? Que en su momento pues trataron de desintegrarse y eventualmente Abu Bakr y Omar prácticamente fueron los califas que dieron paso al fortalecimiento de esta religión y obviamente pues dieron paso en su momento prácticamente a que esto fuera dado dentro de los pueblos árabes, ritos, costumbres, tradiciones y bueno, con el pasar del tiempo también tener su libro emblemático, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo el libro más importante y sagrado para los árabes, que es el Corán. Ahora, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos visualizar cómo Mahoma directamente practicaba las enseñanzas con su pueblo, ¿no? Y que pues obviamente siempre estaba acompañado directamente del ejército y que obviamente pues daba paso a sus enseñanzas dentro de su territorio como afuera de él, ¿no? Ahora, la doctrina islámica. ¿Me ayuda por favor el señor John Steven? ¿Estamos ahí? Sí, Por licenciado. favor. La religión musulmana se basa en las enseñanzas de Mahoma, palabras proféticas que durante la vida de su predicador nunca fueron escritas y solo se transmitieron en forma oral. Él califica, Osman ordenó la recopilación en un texto escrito en lengua árabe. Hasta nuestros días, este texto es el libro sagrado de los musulmanes, es el Corán compuesto por 114 capítulos. Es un conjunto de relatos y de mandatos que construyen las enseñanzas del profeta, cada una de las cuales corresponden a una circunstancia particular. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no? Que la enseñanza de Mahoma siempre fue pues oral, es decir, él directamente se acercaba a las plazas, se acercaba dentro de los sitios más importantes de las ciudades y empezaba a profetizar, ¿no? Y pues obviamente no es Mahoma, no escribió nada, solamente las compartía de esa manera. Mientras que el califa Osman prácticamente ordenó la recopilación por escrito, ¿sí? En lengua árabe, todo lo que Mahoma en este caso mencionaba, ¿no? Y eventualmente se logró interpretar y tener un libro sagrado, en este caso conocido como el Corán, con 114 capítulos, en donde prácticamente se encuentran relatos, se encuentran enseñanzas como visiones, pensamientos religiosos y sobre todo las enseñanzas que tenía el profeta. Además de ello, prácticamente los pueblos árabes establecen la postura, en este caso, ¿no? Como directamente ellos establecen a Mahoma como el profeta y Alá su Dios, nada más. Sí, o sea, es decir, no existen más profetas, solamente reconocen a Mahoma y a nadie más. En comparación, en este caso, con la religión cristiana, que bueno, tenemos algunos profetas, tenemos algunos santos, tenemos algunos representantes, e inclusive dentro del mundo islámico establecen a que Jesús no es el Hijo de Dios, sino más bien es un profeta más. ¿Sí? Entonces, son cosmovisiones que los árabes mantienen hasta el día de hoy. Ahora vamos a determinar otras de las características o los 5 preceptos más importantes que tiene la religión islámica. ¿Me ayuda, por favor, el señor Alexis Fernández? ¿Estamos ahí?
Señor Alexis. No, muy bien, sin participación. Señor Mateo Rodrigo. Por favor. La doctrina islámica. La dogmática del Corán se caracteriza por su sencillez. Se basa en un estricto monoteísmo en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos de judaísmo y el cristianismo. Así los musulmanes veneran a las figuras bíblicas como Abraham, Moisés o Jesús, que es considerado un profeta más. La religión islámica contiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes. Profesión de fe por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma en su profeta. Obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Ayunar el primer mes del año en Ramadán. Dar limosna. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados. Peri- Peregrinar a la Meca a lo menos una vez en su vida. ¿Están exentos los enfermos o, o los... Eso no se ve, dicen. Físicamente discapacitados. Muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí tenemos los 5 preceptos más importantes que destacan dentro del pueblo islámico, ¿no? Hablamos directamente de la profesión de fe, que testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, ¿sí? Si bien es cierto, la religión islámica mantiene bastantes características con el cristianismo y con el judaísmo como tal, ¿no? Destaca también lo que son representaciones de algunos personajes bíblicos, en el caso de Abraham, Moisés y Jesús, que son prácticamente profetas determinados por los pueblos árabes, ¿no? Ahora, la obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. La Meca, pues, es el sitio más sagrado que tienen los musulmanes. Entonces, por ejemplo, en comparación de la religión cristiana, nosotros al día, ¿cuántas veces rezamos, oramos? Dependen las personas, depende su creencia, su nivel de creencia. Ya, muy bien. ¿Cuántas más o menos oran ustedes al día? 3 horas. Yo Las 3 sinceramente, licenciado, yo no, nunca he hecho eso. Ya, muy bien. Los Sí. demás, 2, 3 veces al día, ¿no? Mientras que dentro de los islámicos, prácticamente lo hacen 5 veces, ¿no? Ayunar el primer mes del año, conocido también como el Ramadán. Por ejemplo, es algo similar a que nosotros, bueno, en el caso de los cristianos, tenemos pues la Semana Santa. Por ejemplo, en la Semana Santa, ¿qué tipo de cosas no podemos hacer? Comer carne. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más no podemos hacer? Fiestas. Ya, muy bien, tener un buen comportamiento, ¿no? Excelente. Dar limosna a los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, están exentos los enfermos o los físicamente discapacitados. Entonces, miren, si bien es cierto, mencionan los 5 preceptos más importantes que tienen los islámicos, ¿no? Y ellos son sumamente apegados a su religión y tratan de cumplirla a su manera. Ahora, el sitio más importante que tienen los árabes es la mezquita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Tito Samuel?
Señor Tito Samuel, ¿no? ¿No estamos? Listo, muy bien, sin nota. Señorita Adriana Alexandra, por favor. Sí estoy, listo, sí estoy, sino que no escuchaba. Ah, ya, listo. Bueno, ayúdame, por favor. Después me ayuda la señorita Adriana. Ya, la mezquita es un lugar de culto y de reunión pública. Es una gran sala compuesta de pequeños bóvedas paralelas sobre hileras de columnas que terminan en un muro recto, interrumpido por un nicho adornado que es la marca que indica la dirección a la ciudad de la Meca, punto al que debe dirigirse el creyente en el momento de su oración. Existe también un púlpito para el predicador, aunque en el principio el culto no exige necesariamente la existencia de un clero, pues todo musulmán puede comprender su religión por sí solo, no obstante, con el tiempo se forma un grupo de estudiosos, los ulemas, teólogos que se consagraron a la lectura y al comentario del Corán, portal educativo 2020. ¿Hasta ahí, profe, o más? Excelente, hasta ahí nada más. Muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que la Meca es el sitio más importante y sagrado de los musulmanes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos pues algunas imágenes en donde podemos determinar cómo es la construcción arquitectónica de las mezquitas, ¿no? Por ejemplo, una característica importante son sus cúpulas. ¿Sí? Sumamente decorativas, ¿no? Muy bien. Hasta el día de hoy nosotros también podemos determinar que las cúpulas se encuentran dentro de la mayoría también de las iglesias católicas, ¿no? Entonces, las cúpulas también podemos determinar que es una característica propia de los musulmanes. Y bueno, aquí tenemos pues las bases principales, determinando como el Corán, el libro más importante que tienen los musulmanes, las prácticas obligatorias de ayuno, la oración, la limosna, la peregrinación y también detallando que Mahoma es el mensajero de Dios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí también tenemos que determinar que los pilares fundamentales, en este caso, ¿no? La peregrinación, la oración, la profesión de fe, la limosna, hasta el día de hoy, pues, se cumplen y que obviamente, pues, la mayoría de ellos siempre están entregados a su religión, siempre están observando las escrituras del Corán. Además de ello, siempre están directamente en oración, ¿no? Obviamente, pues, bajo las enseñanzas, en este caso que dejó Mahoma, también podemos interpretar su participación y el crecimiento que ha tenido esta religión en los últimos años, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el Islam, tanto con el cristianismo, con el judaísmo, son religiones monoteístas que prevalecen hasta el día de hoy y siempre cuentan con un crecimiento sumamente avanzado, ¿no? Hablando directamente de sus seguidores, hablando directamente de su cosmovisión religiosa, que obviamente es plasmada dentro de sus sitios, dentro de sus costumbres, dentro de sus cosmovisiones religiosas, ¿no? Hablando directamente tanto de la participación de sus profetas y además de ello, cómo interpretan directamente lo que son sus fines o sus cosmovisiones religiosas, ¿no? Y hasta el día de hoy es una de las religiones más importantes en el mundo y que obviamente pues la mantenemos en constante convivencia con las otras religiones monoteístas, ¿no?
Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor?